Continuamos aquí, mis amigos. Como le hablaba al inicio, en este momento vamos a tener una interesante conversación con un aliado de este programa, una persona que cuando en los momentos en que el Congreso Nacional se aboca a conocer interesantes proyectos, nosotros lo contactamos porque es una voz autorizada. Vamos a hablar con el diputado Hito Bisonó. Bienvenido, Hito, a tu programa, Punto Informativo. Gracias, Dari, gracias por la oportunidad de ponernos en contacto con el país, además. Sí, Hito, tú sabes que a propósito de que el Congreso Nacional aprobara en primera lectura el pasado 19, ¿verdad?, el proyecto de despenalización del aborto. Así. Hemos querido tratar este tema porque, como siempre, cuando se conocen proyectos en República Dominicana, hay mucho desconocimiento. La población a veces desconoce cuáles son las implicaciones, si es que se aprueba, si es que se rechaza. Yo quisiera que tú, como un legislador ya experimentado y que tiene el conocimiento de la pieza, que tú eres uno de los pocos legisladores que tiene el país. Yo digo que aunque tenemos 190 y tanto, 95 diputados. Sí, somos 200 legisladores. 200 diputados. No. Con los senadores, junto con los senadores. No, pero me refiero, por ejemplo, yo me voy a la Cámara. 190. Tenemos 190 legisladores, diputados, por ejemplo, pero no todos son legisladores. Aunque es no quiero afectar la clase, pero no todo tiene la característica que tú tienes, que es de dedicarte a conocer los proyectos, a leerlos. No, esa discusión no vamos a entrar en ese tema, pero yo quiero dejar claro que todos tienen su especialidad, representan un área y tienen condiciones por igual para estar ahí. El desempeño ya es otra cosa. Eso vamos a evaluarlo en otro. Yo quisiera que tú nos pusieras en perspectiva lo que es la aprobación del proyecto, qué especialmente significa lo que se aprobó el 19 en la Cámara de Diputados. Fíjate, yo quiero comenzar con algo que son cosas diferentes. Primero, dejar claro que el respeto a la vida es lo más importante del debate. Hay dos puntos. Uno que lo enfocan desde el punto de vista de la madre y otro que lo enfocamos también desde el punto de vista desde la concepción hasta la muerte, como lo señala la Constitución. Y la concepción es el bebé que está dentro de la madre. Y para mí los dos son igual de importantes, ¿verdad? Hay otro aspecto que es puramente legislativo y con una situación que tiene el país en este momento. Legislativo porque la Constitución manda en su artículo 37 el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Y es una posición nuestra y del Partido Reformista que la hemos defendido siempre. Pueden buscar los videos de la reforma constitucional del 2009-2010. 2009 porque fue un año de consultas y debates, y 2010 porque ahí fue que se modificó la Constitución. Y ahí está nuestra posición, no es algo nuevo. Lo otro es, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos también un código que tiene 16 años en debate. Entonces, una de las propuestas, respetando el tema de la vida, como lo he planteado, en todo su aspecto, tanto los que no están de acuerdo con nosotros en este momento como la posición nuestra, es dejar ese tema un poco para sucesivo debate y aprobar el código, porque el código penaliza el feminicidio, penaliza el sicariato. Tú hablas de extraer el tema del aborto, conocer el código y hacer una ley especial para el tema del aborto. Lo que sea, pero dejar que el código concluya, porque correcto. En este momento el tema del aborto tiene frenado el código, aunque se aprobó todo lo contentivo al código, porque ya se había consensuado, el tema del aborto significa como una retranca para que el código finalmente... Y que sabemos que va a ser recurrido al Tribunal Constitucional, si sigue con este tema. Si se mantiene el artículo contentivo... De cualquier manera. Okay. Entonces, ¿por qué negarnos a tener un código y conocer el tema del aborto con mayor tiempo, correcto, con mayores debates? Como se debate en Chile, sí, como se debate en los Estados Unidos, como se debate en todos los países, porque ese no es un tema solamente de República Dominicana. Es un tema mundial, y yo creo que ese debate de ese tema solamente se está discutiendo en países como este en este momento, pues ya hay países que han rebasado esa parte del aborto. En eso es un debate permanente, porque es un debate científico,
es un debate además que algunos lo abordan desde el tema religioso, que otros lo abordan desde un tema más práctico y que tiene tanto componente que se insiste en el debate. Ahora, sí, ¿qué creemos nosotros? Que aquí hay, ese debate hay que hacerlo con respeto y con profundidad. Fíjate que lamentablemente hay algunos litorales que lo tratan con radicalización. O sea, en vez de irse al debate con argumentos, lo que van es a descalificar al otro, a decir improperios, a insultar. Y no se trata de eso. Se trata de la vida humana, que repito, para mí son muy importantes, la de la madre y la de la criatura. ¿Qué estaríamos nosotros hablando? Bueno, ¿desde cuándo hay vida? Lo primero. La Constitución dice desde la concepción hasta la muerte. ¿Desde cuándo es la concepción? Desde que se determina que una persona está embarazada, ya inicia el proceso de la evolución de la vida, ¿verdad? Sí. Si hasta tanto la persona no se entere, no existe una vida. Entonces, nosotros podemos quitarle la vida a ese embrión, a ese feto, a ese niño que no se puede defender para otra situación específica que muchas veces queremos, yo diría que confundir, bueno, porque la madre es de escasos recursos. Queremos combatir la pobreza con el aborto. Es decir, queremos utilizar el aborto como un mecanismo de planificación de natalidad de un país. De control. Es decir, como de control, utilizar entonces, una figura tan drástica para hacer una planificación que debe hacer el propio Estado. Que es muy diferente a que haya un embarazo utópico, a que haya un problema de riesgo de vida de la madre. Y eso... O una violación también. Eso es otro tema. Y eso, en el artículo 110 del mismo código y en el artículo 47 de la propia Constitución, se señala también claro. En el artículo 110 del Código Penal dice que en un proceso, en un hospital público o privado, donde de manera científica el médico trate de salvar las dos vidas y no se pueda llegar a eso con alguna de ellas, no es punible. No se persigue. Es decir, si hay un peligro, un riesgo inminente frente a cualquiera de las dos vidas, sería decisión del médico. Correcto. La decisión de lo que el médico... Pero médico, una decisión científica. En función de lo que el médico entienda, claro, de que en quién representa más riesgo de morir. Correctamente. Ahí no hay persecución de la justicia. Entonces yo creo que ahí hay una brecha o para solucionar problemas o para seguir debatiendo el tema. Nosotros no estamos cerrados. Nosotros nosotros queremos que el tema se debata, pero que se debata con respeto, que se debata con altura, que se debata con los principios de la ciencia y que podamos todos llegar a lo posible. Es decir, para concluir en esa etapa, tú pudieras hacer una propuesta de que conociéramos el código extrayendo el tema del aborto. La propuesta nuestra siempre ha sido así. Okay. Y la propuesta nuestra la hicimos incluso, si se busca en uno de los periódicos de circulación nacional de hace más o menos un mes, está nuestra propuesta. Y yo creo que también la hace el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina, que dice, bueno, pongamos ese debate sobre la mesa y aprobemos el código. ¿Y por qué el propio Estado no hace una propuesta oficial? Eso no va a variar mi postura. Yo voy a defender la vida, pero creo que se puede abrir el debate. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no puede hacer una propuesta ya directa, formal, en ese sentido? Yo creo que sí, yo creo que ellos la han hecho porque el consultor jurídico la está haciendo y los senadores también lo han dicho así. Yo lo que creo es que la sociedad dominicana tiene que entender que si nosotros queremos que se respeten las leyes, tenemos que respetar la Constitución. No puede ser respetar la Constitución para lo que a mí me convenga, porque entonces criticamos que aquí no se respetan las leyes, y es parte de lo que está pasando. Pero si a mí me conviene. Entonces, lo que están pidiendo es una reforma constitucional, bueno, pero pídanla y promuévanla. Y modifiquemos Claro, porque otra cosa, Dari, para que los amigos televidentes entiendan, nosotros no hemos propuesto absolutamente nada. Nosotros pedimos que se sacara un párrafo que no decía nada tampoco, una ley a futuro. ¿Pero y qué es una ley a futuro? Pero los legisladores todos tienen posibilidad de hacer ley, claro. Por eso son legisladores. Entonces, quitando ese párrafo, tú no estás quitando nada. Es decir, quitar un párrafo donde dice que se elaborará una ley en lo adelante. A futuro.
Entonces tú no estás resolviendo un problema tan sensitivo como ese, no lo está resolviendo, lo está dejando en el aire posponiéndolo para una fecha Y yo creo que sí, que se tiene que tratar, que se tiene que debatir y que nosotros tenemos que llegar a una ¿Y cuál es el posición. ánimo, por ejemplo, y tú al interno de la Cámara, cuál es el ánimo con relación al tema? Por ejemplo, ¿cómo está conformado No, la discusión? Si con la, la Cámara, si la aprobación fue con unanimidad, ¿cómo ha ido el tema? ¿En qué posición está dentro de las fuerzas que fluctúan ahí en la Cámara de Diputados? bueno, yo te puedo decir que cuando nosotros hicimos la propuesta, en el mismo sentido que me he expresado, los colegas legisladores entendieron el avance que tiene que tener el código y votaron, habían 132 presentes y solamente 2 votaron que no. Hubieron como 5 abstenciones tiene prácticamente y todo lo otro tuvo un apoyo, porque yo creo que es algo de lógica. Nosotros tenemos la ley de armas, tenemos la ley de la policía, tenemos la ley 911, tenemos la ley de extinción de dominio. Necesitamos un nuevo código que penalice el feminicidio, el sicariato, que ponga acorde las penas a lo que tenemos hoy para lanzar el principal problema que tiene hoy la sociedad, de la inseguridad y la violencia. A propósito que tú mencionas la ley de extinción de dominio, que es una ley recién aprobada. Ayer salió en la prensa que la Cámara de Cuentas dio un plazo hasta el 30 de agosto, me parece, para que los funcionarios pudieran presentar su declaración jurada. Yo digo, nuestra opinión es que uno de los elementos que tiene la ley que regula la presentación de declaración jurada del funcionario, es precisamente cuando el funcionario sale. Cuando un funcionario sale, el órgano rector, que es la Cámara de Cuentas, verifica de qué manera el funcionario entró y de qué manera el funcionario salió. Entonces, si usted no logró regular a unos funcionarios que tienen 6 años en una posición, entonces usted pretende ahora como iniciar de nuevo, y como que tú te enteraste que hay una ley hoy. Sí, pero tú eres abogado. Sí. Comencemos por ahí. La Cámara de Cuentas lo que hace es auditoría. Sí, correcto. ¿A quién le toca? A la Procuraduría General Entonces, de la Procuraduría, a través de un departamento que se llama Pesca, que no hace nada. No se lo pidamos a la Cámara de Cuentas. No, pero yo me refiero... Ahí comienza a encharcarse y a patinar, porque pero entonces la Cámara de Cuentas, ese anuncio que hace... sí, yo creo que está correcto, porque le está diciendo otra vez al PETCA y le está diciendo otra vez a la justicia, miren esto, miren lo que está sucediendo, y le está pidiendo a los funcionarios que entreguen su documentación. Pero yo tengo entendido que el PETCA tiene más de 70 auditorías con indicios para perseguir a los funcionarios penalmente y no han hecho nada. Entonces aquí cada cosa ¿Y entonces a quién se recurre frente a ese caso? Bueno, tú eres abogado. ¿A dónde vamos? Tú eres abogado. A la justicia. A la justicia. ¿Cuál? Bueno, el procurador tiene que intervenir la justicia, tiene que intervenir el presidente de la República, porque son sus funcionarios los que no han rendido cuenta. Entonces, aquí hay que poner las cosas en su debido contexto. ¿Cómo vamos a hacer un llamado al control de la ley, al control social, a la ley, cuando el propio Estado per se, que debe actuar como un equilibrio frente a las violaciones a la ley, es el principal violador? No hay condiciones. Pero mira, Hito, hay otro tema legislativo interesantísimo que es de vital importancia que es un tema sensitivo frente a la inseguridad que vive la República Dominicana, que es el tema de la ley de armas. Como yo sé que tú eres el propulsor de esta ley, para poner en contexto, la ley que tiene la República Dominicana data del 1960 y tantos, ¿verdad? Del 64. 17 de octubre del 1965. Oigan, ley 36 de porte y tenencia de armas. Cuando eso no existían, ¿cuáles eran que existían? ¿Armas chilenas, qué sé yo qué? Bueno, era una época postguerra civil, donde los armamentos de las Fuerzas Armadas estaban en manos de la ciudadanía y había que recoger esas armas. Incluso parte de lo que tenía esa ley, a lo que el ciudadano le tenía respeto, por no decir miedo, era que no había fianza para el porte ilegal de armas. Pero también era una época donde con una tarjetica de un general tú podías portar un arma. Entonces todo eso se tiene que regular. Hoy día, insisto de nuevo, tú como abogado,
sabe que los procesos de garantía, los derechos humanos, no permite ya los códigos nuevos, que no haya fianza, que la cárcel sea de mandato inmediato, no, hay que presentar pruebas, tiene que haber un debido proceso, tiene que haber la instrumentación de un expediente. Entonces, ¿qué hay hoy día? Bueno, hoy día no hay nada para que haya una justicia que tenga una ley que se pueda aplicar con el porte ilegal de armas. Esta nueva ley, ahora cuando se promulgue, a partir de la aprobación del Senado, tendrá penas desde 3 a 40 años para el porte ilegal de armas, dependiendo el arma, la situación, si es un arma de guerra, si es un arma de calibre de uso civil, si es un arma automática, si es un arma que ha sido robada a un policía o a las Fuerzas Armadas, siempre, si hay un homicidio, siempre son agravantes. Con la garantía del debido proceso, de presentar la prueba. Tiene que ser así, porque esa es la justicia. Tiene que ser así, si no se cae el proceso. Pero la ley existe, es lo mismo. La ley, contrario a lo que mucha gente piensa, la ley es una ley que permite el que se tenga, porque hay la licencia de tenencia, de porte, de colección, de caza y de deporte. Lo que pasa es que hay que cumplir con los requisitos para cada una de estas licencias. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, elementos que nosotros pudiéramos determinar como novedosos y que son un aporte esencial a lo que se vive ahora mismo en el tema de armas? Porque, como tú bien estableces, se necesita aquí una licencia. Se necesita aquí tener la característica y tener los requisitos para portar un arma, pero aquí sabemos que aquí andar con una arma con o sin licencia es algo normal. Aquí hay un decreto o un reglamento que establece que no se puede vender ningún tipo de munición ni instrumentación, y aquí se vende eso en cualquier lado. Y lo que sucede con las armas es que una arma que pudiera tener un precio, el hecho de que sea ilegal, aumenta el costo. Entonces, ¿cuáles elementos pudieran ser determinantes para que todo este esquema que maneja la República Dominicana en materia de armas se pudieran enfrentar con esta nueva ley? Primero, como nosotros le llamamos los dientes que tiene la ley, al que atrapen con un arma ilegal, con el proceso de la justicia, va a tener que enfrentar la cárcel. Llegará el momento en que los delincuentes se darán cuenta que van a ser mayormente castigados por el arma ilegal que por el hecho mismo. Entonces, ellos tendrán que tomar una decisión, y esto ya por referencia se ha visto que se ha desmovilizado la presencia de armas en muchas otras sociedades, porque 40 años, 20 años, 10 años no es cualquier cosa, siempre y cuando se cumpla la ley. Lo mismo que la confiscación de capitales por el tráfico de armas o por el negocio irregular de armas de fuego. Si tú tienes la venta de armas o te dedicas a talleres de armas o armería y lo haces ilegal, te lo van a confiscar todo lo que tenga a nombre tuyo y te van a perseguir financieramente, no solamente a la cárcel, te lo van a quitar todo. Lo otro es, el que quiera tener un arma va a tener que presentar sus calidades para ello. El arma que sea legal, o sea, que tenga una licencia previa o recibo de compra, que un examen médico, un examen de uso, un seguro de daños a terceros. Un seguro de materia civil, claro, de responsabilidad civil. Claro que sí, porque cuando tú utilices un arma queriendo o no, va a causar un daño. Eso no está en el momento. No está en el momento. Eso es como los vehículos. Sí, cuando usted tiene un instrumento que puede ser lesivo a la propiedad, a una vida, usted tiene que responder civilmente frente a eso. Correctamente. La edad necesaria para portar o tener un arma, el tema del antecedentes penales, ya sea del país o fuera, con relación a la edad? 5 años, a 30 años. Es decir, que una persona para poder portar un arma debe tener 30 años. Esa fue una posición de la Procuraduría. En este momento es el que sea mayor de edad puede portar. Correcto. Y la posición mía era 21 años, pero ganó la de 30 años y nosotros, sí, porque creo que 30 años la asumió. Porque ya la población joven ha crecido bastante. Sí. Y ya esa población joven también ya está incursionando en el tema del comercio. Para mí, vuelvo, insisto, hubiese sido 21, pero defiendo ya los 30, que fue que se consensuó. Lo demás es la parte investigativa y de secuencia. Por ejemplo, los casquillos vendrán numerados, donde aparezca un casquillo, se sabrá quién lo importó, quién lo vendió, de quién es. Eso es interesante. Si es de las Fuerzas Armadas o la policía, dirá que es de las Fuerzas Armadas o la policía, porque se da el caso que venden
las municiones. Eso es o interesante, que por entran ejemplo por que ahí. ya habrá una clasificación de lo que es una munición oficial, si vale el término, es decir, que pertenezca Sí. a la policía, a un organismo castrense, y va a estar en la numeración del que sea comercial Correcto. propiamente. Entonces, si algún policía opta por vender un casquillo y ocurre un hecho, obviamente que va a haber O donde hay un tiroteo, de qué casquillo parecieron. Exactamente, los intercambios de disparos. Y lo mismo que el análisis de balística, que si se recupera un plomo por la huella que tiene el plomo y la que tiene el barril del arma, se va a saber de dónde salió. Eso con el tiempo se irá adecuando, porque hay que hacer los análisis a cada arma, principalmente aquellas que son legales, ¿verdad? Que es lo que se obligará a que para emitir los permisos tenga que estar, igual que con las Fuerzas Armadas y la policía, se irá registrando. Y temas que no se hablan porque quizás no es lo cotidiano aquí, pero penaliza también las armas prohibidas a nivel mundial y las armas que tienen regulaciones a nivel mundial, que gracias a Dios nosotros no tenemos presencia de ellas, pero que ojalá no nos toque un día tener una arma de esa que usan hoy día los extremistas. De destrucción masiva o armas que pudieran ser ya... Gases, sí, químicas, armas químicas. Y todo eso va a tener su secuencia. Es una ley muy moderna y es una ley que tiene actualizada mundialmente, donde ya ha sido tomada de referencia en Guatemala, en Argentina, en El Salvador, y que nosotros ahora venimos a aprobar. ¿Y cuál es, ya partiendo de tu conocimiento legislativo, qué tú entiendes que es el trámite que le falta a la ley? Por ejemplo, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, ahora va al Senado de la República. No. Ya fue aprobada por el Senado. Por el Congreso. Por el Congreso en sentido general. Ya falta ya esperando la promulgación del... O la observación. O la observación. Porque si no la promulga o no la observa, es ley. Es ley. Después ¿Qué tiempo tiene que transcurrir entre ese proceso? Son 10 días. 10 días. Por ejemplo, si ya la ley, ¿qué tiempo tiene de haber sido aprobada por el Congreso? No, se aprobó este lunes. Okay, este entonces lunes. O sea, en una semana y pico tendremos el Poder Ejecutivo debe... Pero yo estoy seguro que el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo va a aprobar, ha participado en las discusiones. Definitivamente, de la mano del ministro Montalvo, fue que se hizo el consenso con la parte del Ejecutivo. Y fue la última ley que se sometió ya con ese consenso. O sea, es una ley también que va de la mano del Ejecutivo. Se puede decir que tendremos ley. ¿Qué tiene la ley también de novedoso? Que en uno de sus articulados manda al que tiene que implementar la ley, porque es una ley de uso civil, a que la socialice. O sea, en uno de sus articulados manda que Interior y Policía socialice la ley y que llame a la entrega de la ley, el que tenga un arma ilegal y la entregue. Eso es interesante. Yo creo que el Congreso en sentido general debe abocarse en ese sentido, en que las leyes, ya después de aprobada por el Congreso, ya después de promulgar, el propio Congreso debe procurar de que los organismos que tienen que ver con determinada ley, ya sea una ley orgánica, ya sea una ley que regule cualquier área, que se conozca, porque a veces aquí sucede el tema del desconocimiento de la ley y la gente acude a eso como un elemento de defensa. Sí. Bueno, pero esa ley, sí, porque no hay un instrumento que determine, eso de la socialización es un elemento novedoso y que aporta lo suficiente para que esa ley sea del conocimiento de todos los actores. Pero ya para finalizar, hay un tema dentro del marco de la ley que a mí me gustaría definirlo. ¿Se mantienen los costos con relación al permiso? ¿Se mantienen los mismos exámenes? ¿O hay algún cambio con relación a la parte de financiera y la parte de lo que tiene que ver con los requisitos de ley para La ley, como toda ley moderna, se basa en los impuestos en el sueldo mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras va subiendo el sueldo mínimo, van subiendo el costo. Y eso es un tema de adecuación de economía. O sea, si tú ganas más, los impuestos siempre van a ser más. Porque hoy día, ¿qué pasa con la ley como la actual de armas? Que el impuesto son 5 pesos. El impuesto a la ley, del impuesto al deporte. El impuesto que dice la ley. El impuesto per se. Que dice la ley. El que te cobra el ministro de turno por una resolución es otro. Es otro, es decir, el que establece como de la manera de resolución. Correcto, apenas. Sí, porque si la ley es del 1965, obviamente está, 5 pesos está registrado en base a al salario promedio. Como 25,000 casi, claro. o 5,000, qué sé yo. Entonces la ley adecua los impuestos en base a los sueldos mínimos para que siempre haya una actualización.
Y los requisitos ahora quizás son un poco más, porque por ejemplo antes no había el tema del seguro a daños civiles. Sí, pero el seguro es propiamente hasta un propio beneficio. Para todo el mundo. Sí, porque es una seguridad. El tema del papel de buena conducta de 5 años para los que vienen de fuera. Hay algunos requisitos, pero siguen siendo cosas que se pueden cumplir. Por ejemplo, si tú quieres el porte, que no, es diferente a la tenencia. Sí, el claro. porte es andar el con porte ella. Y la tenencia no a la vista, pero andar sí, con ella en el cuerpo, ¿verdad? Tú tienes que demostrar el por qué. Ah, bueno, yo tengo un negocio, un banco, una casa de cambio, un supermercado. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama? Bueno, tal casa de cambio. Bueno, pero déjeme ver ¿cuál es su su documentación. flujo? Sí. No, su documentación de negocio. O sea, de que usted tiene una compañía que está vigente y que paga sus impuestos. Ah, es cierto. Bueno, sí, es un requisito o no. Sí, así entonces la tiene. No, nada, Hito, agradecerte que haya tomado la tarde del martes para venir a conversar con nosotros. Sabes que siempre se nos queda para una próxima visita el tema político. Que vamos a esperar, estamos en proceso de cambio. Sí, ¿verdad? vamos a esperar que en materia política todo transcurra, la toma de posesión del nuevo gobierno, los nuevos funcionarios electos, municipal y congresional, y luego vamos a hacer una evaluación de cuál será el futuro del Partido Reformista de cara a los próximos años, que yo creo que debe ser un ente de equilibrio en este proceso que viene de los próximos 4 años. Gracias por estar con nosotros. Cómo no, gracias a ti. Agradecer a Hito que haya estado con nosotros y nos vamos a ver en una próxima entrega el próximo martes de su programa Punto Informativo. Gracias por estar con nosotros.